Muy buenas noches, señoras y señores. A nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología, le damos la cordial bienvenida a esta ceremonia de aniversario por los 57 años de fundación de nuestra Sociedad Peruana de Nefrología, que coincide con el bicentenario de la proclamación de la independencia de nuestro país, ¿no? 57 años es un número muy interesante porque nosotros somos la sociedad de nefrología más antigua adscrita a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Entonces, me parece que está bien celebrado estos 57 años. La Sociedad Peruana de Nefrología en los últimos años ha tenido un protagonismo muy importante en la actividad académica y científica de nuestro país. Aquí en el año 2019 se ha llevado a cabo el Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, con bastante éxito, ¿no? Fue el congreso más concurrido en toda la historia de la sociedad latinoamericana. Por lo tanto, tenemos muchas razones para celebrar y esta ceremonia es una parte de esa celebración. Y para cerrar con broche de oro, el día de hoy es el Día del Nefrólogo, ¿no? El día de nuestra especialidad. Entonces estamos celebrando el aniversario de la sociedad más antigua de Latinoamérica, estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia y estamos celebrando el Día del Nefrólogo. Muy bien. A continuación, voy a presentar a la mesa de honor que va a presidir esta ceremonia. Está conformada por el doctor Mario Encinas Arana, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Rodolfo Zavala Ulfe, secretario de Ética y Calificación Profesional de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Carlos Mendoza Arnáez, miembro titular de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Wilfredo Cortés Sánchez, miembro titular de la Sociedad Peruana de Nefrología y paz presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a escuchar las notas del himno nacional del Perú. Renovemos
¡Viva el Perú! Viva. A continuación, el discurso de orden, la nefrología en la historia del Bicentenario de la República del Perú, a cargo del miembro titular de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Carlos Mendoza Arnáez. Gracias, buenas noches. Señor doctor Mario Encinas, presidente de la Sociedad de Nefrología, doctor Rodolfo Zavala Ulfe, secretario de Calificación Ética y Calificación Profesional, doctor Wilfredo Cortés Sánchez, past president de la Sociedad Peruana de Nefrología. En estos 30 años que tengo de nefrólogo, la sociedad ha tenido a bien invitarme a algunos eventos y darme algunos encargos que obviamente siempre han sido importantes para mí. Pero al recibir este encargo he sentido algo muy especial. ¿Por qué? Porque eso significaba recordar 30 años de mi vida profesional y volver hacia el pasado, hacia un pasado realmente, un lindo pasado en mi sede Almenara, con todos mis compañeros, mis profesores, en mi alma mater, destacando sobre todo el recuerdo de la figura de don Alfredo Piazza Roberts, a quien tuve el privilegio de conocer y de ser su residente. Este encargo, como digo, es diferente a todos porque es un encargo que despierta emotividad, que despierta esa sensación que a veces es la diferencia entre sentirse agobiado por el día a día, por la pandemia, por la inestabilidad, y recuperar ese momento de orgullo, de emoción, de pasión por la especialidad que todos nosotros elegimos. De manera que yo estoy agradecido a la sociedad por haberme brindado la oportunidad de tener un momento tan bonito, recordando una etapa tan bonita de mi vida. En segundo lugar, ya que también es día del nefrólogo, tengo que decir por qué la nefrología, por qué todos nosotros hemos abrazado esta especialidad que para mí tiene una connotación especial. Estoy convencido de que la nefrología es la que reúne lo mejor de toda la clínica médica. Es decir, nefrología reúne lo mejor de todas las especialidades de la medicina interna. Y si hacemos memoria, los pioneros de la especialidad, nuestros mentores allá por el año 50 y pico, todos eran clínicos de excelencia. No había el nefrólogo definido como tal. Eran grandes clínicos que se dedicaron a estudiar la fisiología renal, la patología renal en el país y en el extranjero, y luego, gracias a sus conocimientos adquiridos, formaron las grandes escuelas nefrológicas en todo el país. De manera tal que hemos abrazado una especialidad que nos debe hacer sentir orgullosos, porque para ser nefrólogo hay que ser buen clínico. Y la clínica médica siempre ha sido en todo el mundo, la razón de ser del médico que ansía el conocimiento para plasmarlo en una realidad que es la terapéutica y el éxito con los pacientes. Me quiero remontar un poco hacia esas épocas con el nombre de un fisiólogo, Homer Smith. Todos lo hemos conocido, quizá las nuevas generaciones no lo recuerden, pero Homer Smith fue un fisiólogo, Universidad de Nueva York, murió en el año 62. Lo menciono porque Homer Smith no tuvo práctica clínica, era fisiólogo y se dedicó a todos los conceptos de lo que era el aclaramiento de inulina, el paraminopurato, flujo plasmático renal, etc. Es considerado el padre de la fisiología renal. Lo menciono por lo siguiente. Él, entre todo lo que ha escrito, porque escribió muchos libros de diversos tipos, no solo de medicina, él dijo una vez, si vemos la función renal desde un punto de vista superficial, podríamos decir que la función principal del riñón es elaborar la orina. Pero si tenemos una mirada más profunda, veremos que la función renal
es la esencia de la misma filosofía. Esto no fue casualidad. Él también tenía un PhD en filosofía. Entonces, menciono esto porque realmente es lo que nosotros debemos de creer como nefrólogos. Es algo especial ser nefrólogo. Algo para mí y para todos nosotros es algo muy especial. Y ese orgullo de haber abrazado esa especialidad, lo siento ahora. Y quiero transmitírselos a todos ustedes. Pero cuando también vemos en una publicación que la mencioné hace un par de años, si mal no recuerdo, o 3 años en una reunión de la sociedad, ¿por qué no nefrología? En Estados Unidos se realizó una encuesta muy importante para ver por qué los graduados de los diferentes o de las diferentes escuelas de medicina en Estados Unidos no elegían la subespecialidad de nefrología. No había los fellows de nefrología necesarios. Después de todo el análisis, que era un tipo de encuesta, había 4 razones por las cuales no elegían nefrología estos candidatos a los fellows. La primera era porque es una especialidad muy difícil. Los electrolitos, el medio interno, el equilibrio ácido-base. La segunda razón era porque es una especialidad que necesita mucha dedicación. Los operativos de trasplante, las emergencias dialíticas, la hemodiálisis 24/7, feriados, etc. La tercera razón es que era una especialidad que impacta mucho en la emotividad del médico porque vemos pacientes crónicos y dicen ellos que a veces no se curan, los manejamos, pero no tiene el éxito de un cirujano que opera un tumor y salva un paciente. Cosa equivocada a mi modo de ver. Y la cuarta, que no es tan bien remunerada como otras especialidades. Entonces, estas 4 razones de este artículo, esta encuesta americana, ¿por qué no nefrología?, nos hace sentir todavía más orgullosos aún, porque quiere decir que sí somos una estirpe diferente de médicos, que sí hemos asumido esos retos de la dificultad, de la esclavitud de la diálisis, de la dedicación a nuestros pacientes, y por último, de no ser tan bien remunerado de repente como un cirujano plástico. Entonces, nuevamente, con la venia de la mesa, quiero que todos nos sintamos orgullosos de haber abrazado esta especialidad. Todos nosotros, antiguos y nuevos. Mucho orgullo de ser nefrólogo. La especialidad de nefrología no comienza con la sociedad, comienza antes, precisamente porque hay un grupo de personas de eminencia, diría yo, en una época donde todavía la nefrología no era reconocida, que empezaron a dar los primeros grandes pasos de esta especialidad. Entonces comenzamos, por ejemplo, con el doctor Monge, Carlos Monge Casinelli, cuyos amigos de esa época le llamaron muy amicalmente y con cariño Choclo por los cabellos que tenía. Famoso en todos los libros de texto por la enfermedad de Monge, el soroche, el mal de altura y la fisiología que él investigó en el hombre de altura. Pero es él en el laboratorio del Hospital Loaiza donde el doctor César Torres Zamudio hacía su internado, si no me equivoco, en el año 54, donde empieza todo un tema de estudio de la fisiología renal con un doctor Wittenbury, que también había estado fuera del país, y el hermano del doctor Wittenbury, que era ingeniero. Entonces, ahí nace, por ejemplo, este tema del desarrollo ya de una especialidad en ciernes, que era la nefrología en el Hospital Loaiza. Por las mismas fechas, el doctor Alfredo Piazza retorna de Georgetown, Washington, ¿no?, y viene al Hospital Obrero en esa época. Y en esa época, que no estaba todavía la especialidad nefrológica separada, el servicio se llamaba Servicio de Enfermedades Metabólicas, Endocrinas y Renales. Estamos hablando también del año 53 o 54. Entonces, también el maestro Alfredo Piazza, pionero en el Hospital Almenara, comienza a desarrollar la actividad nefrológica, empezando, según lo que él mismo refiere en unas memorias, por incluir en el petitorio de análisis el informe laboratorio en milequivalentes cuando se referían a los iones como el sodio, potasio, que en esa época no se informaba como milequivalentes, entre otras cosas.
Entonces empieza en esos años, 50 y pico, el camino para formar esta especialidad de nefrología. Y lo otro a destacar es que en esta especialidad casi ha habido un paralelismo casi absoluto comparado con el mundo. Es decir, tan pronto en el mundo empezaron los estudios de fisiología renal, acá también los hubieron. Tan pronto en el mundo apareció la biopsia renal percutánea, al poco tiempo se hicieron biopsias renales percutáneas. La primera de ellas fijada en el año 55 por el doctor Rodrigo Villús, que nunca abrazó la nefrología. Y posteriormente el doctor Alfredo Piazza hace también la primera biopsia renal percutánea en el Almenara con la aguja de Vince Silverman. Y posteriormente el doctor César Torres Zamudio y el doctor Homero Silva desarrollan todo un programa de biopsias en el hospital que sería posteriormente el hospital del Rímac. Primero, antes estuvo en el Loaiza Divo y luego migró al hospital del Rímac bastantes años después. Y así, tan pronto hubo diálisis en el mundo, acá se dializaron pacientes primero de insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? Una primera diálisis precisamente con el grupo del doctor Casinelli en el Loaiza, monje Casinelli, pero que no fue exitosa porque la paciente falleció. Y al poco tiempo, en el año 57, en el Hospital Obrero, el doctor Piazza dializa también a una paciente femenina por una intoxicación y la paciente sobrevive a esta insuficiencia renal aguda. De manera que es un hito también en esa época, en el año 57, la primera diálisis exitosa. Y tan pronto hubo programas de trasplante en el mundo, en el Perú hubieron intentos. Por ejemplo, hay un reporte de un urólogo del Hospital Almenara donde se hicieron 2 trasplantes que fracasaron en Ica en esas épocas. Y luego, como sabemos, en el Centro Médico Naval se llevó a cabo el primer trasplante, digamos, exitoso en el Perú, con el doctor Raúl Romero Torres. Posteriormente, en el Hospital Rebagliati, que fue inaugurado en el año 58, ¿cierto? Tremendo hospital, 1.300 camas para la época, era realmente un señor hospital. También comenzaron la actividad nefrológica de la mano de Hernán Castillo entre el 59 y 60, si mal no recuerdo. Y también el Hospital Rebagliati empezó con el programa de trasplantes renales que hasta ahora mantiene junto con el Almenara, que son los 2 hospitales que han dado, uno más que el otro, el Rebagliati un poquito más que el Almenara, el éxito en los trasplantes renales aquí, entre otros, aquí en Lima por lo menos. Entonces, esa historia que ha marcado hitos en la nefrología se comenzó a reproducir en las diferentes escuelas que se formaron. Cayetano Heredia, primero el Hospital de Rímac, luego fue Cayetano Heredia, con la escuela creada por el doctor César Torres Zamudio. Y ahí pues hay nombres que no me alcanzaría para mencionar a todos, pero hablamos del doctor Oscarcito, hablamos de Walter Castillo, hablamos de Javier Cieza, hablamos del doctor Miyajira, en fin, no quiero olvidarme de nadie, pero una gran escuela nefrológica. Y hablamos del Hospital Loaiza, ahí está el doctor Rudy Zavala Ulfe, con un programa de formación de la especialidad en el Hospital Arzobispo Loaiza, y de esa escuela, pues, los nombres que tenemos: Abdías Hurtado, Elizabeth Escudero, Gina Solís, Urcia, y en fin, una serie de médicos. O sea, cada escuela se fue desarrollando. En el Hospital Almenara, el doctor Walter Chanamé Delgado, fallecido, también fue nuestro jefe, nuestro maestro. Le siguió al doctor Piazza en la jefatura y condujo el servicio de nefrología. Y de ahí toda la escuela que siguió a estos 2 grandes líderes, el doctor Flores Esteves, el doctor Ricardo Loza, Emiliano Espinosa, Arnaldi Pared, Wilfredo Cortés y todos los demás, dentro de los que me incluyo, allá por el año 87. Entonces, hay todo un desarrollo de la especialidad en las escuelas. 2 de mayo, desde el doctor Segarra Pupi, y antes que él, desde el doctor Bernales, por allá por el año 30 y tantos. El doctor Segarra Pupi, el doctor Homero Silva, el doctor Fausto López, la doctora Ludmila Molina, que también empezó en el 2 de mayo, pero que luego fue muy reconocida en el Hospital de Aeronáutica. Y así las fuerzas policiales también tuvieron sus programas, el recordado doctor Berenguel, el doctor Alejandro Espejo, fallecidos. Entonces,
la nefrología en estos 57 años se fue desarrollando. Pero además, también nefrólogos ya formados salieron de Lima y así comenzaron una práctica en las grandes ciudades fuera de Lima. Y tenemos cómo se descentraliza la nefrología y poco a poco se ha ido descentralizando bastante más. Entonces, es así que en estos 57 años hay toda una historia para que las generaciones nuevas de nefrólogos tengan que esmerarse no solo en reproducir estos éxitos, sino en mejorarlos definitivamente. Hoy por hoy, la historia de la sociedad sí empieza en el año 64. Entonces, en el año 64, el 16 de julio, que se funda la primera sesión de la Sociedad de Nefrología, dicho sea de paso, a la semana siguiente, como no estuvieron completos todos los citados, hay una solicitud de que mejor se cambie al 23 de julio, que sí estaban todos completos. Pero igual quedó como una fecha que recordamos hoy día, por ejemplo, como 16 de julio, como la fecha inaugural de la creación de la Sociedad Peruana de Nefrología. En el año 60, 4 años antes, se había creado la Sociedad Internacional de Nefrología. Y en el año, tengo el dato acá, en el año 70, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. 6 años después de la Sociedad Peruana de Nefrología, se funda la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. En esta primera junta directiva del año 64, estuvieron como presidente el doctor César Delgado Cornejo, Hospital Loaiza, el doctor vicepresidente, el doctor Alfredo Piazza Roberts, Hospital Obrero, hoy Hospital Almenara, como secretario el doctor Jorge Bedón, como tesorero el doctor Otto Biagioni, ¿no? Y como bibliotecario el doctor Segarra Pupi del Hospital 2 de Mayo. Y el delegado frente a la Federación Médica Peruana fue designado el doctor Homero Silva. Pero los fundadores fueron más, fueron el doctor Monge, el doctor Cabaza Corpancho, el doctor Walter Chanamé y de repente unos más que no los tengo aquí en el registro. Entonces, esa es la historia más o menos apretada y resumida de hitos que han habido en los 50 y tantos años que tiene la especialidad en este país. Institucionalmente estamos hablando de todos los hospitales nacionales, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, pero también la nefrología sale al ámbito privado y ahí empiezan las clínicas privadas que captan nefrólogos de las diferentes escuelas para la labor nefrológica y aparecen los centros privados de hemodiálisis. Entonces, en esos centros privados de hemodiálisis también hubo una época en que se formó la famosa Asociación de Centros Privados de Diálisis. La menciono porque fueron unos años también muy, muy intensos, porque eran asambleas y reuniones para ver el vínculo contractual con la Seguridad Social, que era la que contrataba centros privados para los programas de hemodiálisis, porque eran las plazas insuficientes en la Seguridad Social. Y tuvimos varios años de vínculos, de algunas disputas económicas, de procesos, en fin, hasta que al correr de los años y como todo cambia en la vida, esta asociación se fue diluyendo y bueno, después se tomó otra forma política de manejar los centros de diálisis, hubo otro tipo de crecimiento. Lo menciono porque en todas las clínicas, si ustedes se fijan aquí y fuera de Lima, han quedado servicios de nefrología y han quedado unidades de diálisis que tienen unos altos estándares de desarrollo. Pero más importante que eso, lo menciono porque esa asociación de centro de diálisis nos permitió a los de esa época reunirnos periódicamente, de manera que para mí era habitual estar con el doctor Huner, con Rudy Zavala, con Abdías Hurtado, con Javier Ciesa, con Walter Castillo, que me estaba olvidando, con Elizabeth Escudero, Carlos Batilana. Es decir, estábamos siempre unidos tanto en actividades académicas como en la Asociación de Centros Privados de Diálisis. Dije al comenzar que la nefrología es una rama clínica, pero como todo avanzaron los nefrólogos y las nuevas generaciones son nefrólogos intervencionistas. Ponen catéteres percutáneos, ponen catéteres permanentes, colocan catéteres para diálisis peritoneal, es decir, ha habido una evolución hacia la parte instrumental también de la nefrología.
Se ha invadido el campo de la terapia intensiva y aparece un capítulo de la nefrología de cuidados críticos. Ni qué decir de la evolución de nefrología pediátrica. Quizás si recordamos Hipólito Cruz en esas épocas en el Hospital del Niño, Graciela Saquijara, Hospital del Niño, Walter Higueras, que se capacitó fuera del país, Rebagliati fuera del país para nefrología pediátrica, y ahora tenemos nefrólogos pediatras, ¿cierto? Entonces, creo que nuestra especialidad, a diferencia de otras, siempre, antes y ahora, siempre ha ofrecido todo lo que ofrece la nefrología fuera del país, con algunas diferencias de tecnología, de desarrollo económico, obviamente, pero aquí ha habido diálisis aguda, programa de diálisis crónico a partir del 67, trasplantes renales, diálisis peritoneal continua ambulatoria, nefrología pediátrica, etc. Entonces, es una especialidad que, gracias a Dios, nos ha permitido servir a nuestros compatriotas de la mejor manera y siempre en el mejor interés de ellos. Ese es otro punto para que todos nos sintamos orgullosos. ¿Qué queda para las siguientes generaciones? Creo sinceramente, con el perdón de los nefrólogos jóvenes, ya no estoy en docencia, probablemente ya no conozco a muchas nuevas generaciones. Sé que todos son muy buenos, y espero que se sigan afiliando a la Sociedad Peruana de Nefrología, que ahora tiene más de 300 y tantos miembros divididos en titulares, asociados y adscritos, y tiene filiales en el norte Chiclayo, en el sur Arequipa, en el sur oriente Cusco y en la provincia constitucional del Callao, repito, con muchos éxitos, hasta trasplante ahí fuera de Lima, programas de hemodiálisis, y eso es digno de mencionar por nuestros colegas que no están en Lima. Decía entonces que la valla está alta por nuestros maestros, por nuestros pioneros y por todas las generaciones de nefrólogos que hemos venido trabajando en el campo de la especialidad, pues ahora ya estamos en la edad del recambio generacional, así lo entendemos. Ojalá todavía nos quede un tiempo para seguir aportando, pero ni modo, los nuevos nefrólogos tendrán que hacer ese recambio y velar porque nuestra especialidad siga en crecimiento, porque nuestra especialidad sea bien reconocida siempre, porque hay 57 años de historia. La tecnología es arrolladora, la inteligencia artificial es arrolladora. Por ahí nos dicen, llegó la hora de colgar el estetoscopio, cosa que yo no pienso así. Bienvenida a la tecnología, bienvenida a la inteligencia artificial, pero nosotros todavía creemos que a veces mirar un sedimento urinario nos da un diagnóstico. Una buena historia nos da una gran aproximación diagnóstica. Y el contacto con el paciente, nada va a superar eso. Entonces, tal vez con la edad que tengo, 62, ya pienso así. Ojalá en el tiempo, no sé si me dé la razón el tiempo, pero creo que nunca va a llegar el momento de dejar de ser los clínicos que debemos ser. Y luego sumar a nuestro nuevo maletín del médico, porque el nuevo maletín del médico es un glucómetro, un oxímetro, un ecógrafo portátil, etcétera, etcétera. Sumar a eso nuestra experiencia, volver a nuestras raíces. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias nuevamente a la sociedad por la invitación. Un abrazo a todos. Perdónenme si me olvido de alguien. Somos muchos. A todos me he relacionado con todos casi en 30 años. Y tal vez mi pecado ha sido dejar la docencia y ya no conozco a las nuevas generaciones de nefrólogos. Pero también para ustedes mi saludo y encantado de haberme dirigido a ustedes esta noche. Y me voy satisfecho porque recordar es volver a vivir y he recordado unos años maravillosos de mi formación en esta especialidad. Gracias. Número musical, tema Que viva el Perú, señores, autor y compositor Mario Cabañaro Llerena, interpretado por la doctora Tula Márquez Canales.
Desde que era niña aprendí a querer esta tierra hermosa que me vio nacer, y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor principal, como la línea de Nazca y las ruinas de Chalchán, para Cachamín de Guantar, los chicas y los chigües, los guaricos y guantas, orgullo de mi Perú, país de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador, de Punta y Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, pero es Alfonso Ugarte, Molotez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras. Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras. Que vive el Perú, señores, vive el Perú. País de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador, de Punta y Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, pero es Alfonso Ugarte, Molotez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras. Que vive el Perú, señores, vive el Perú. A continuación, reconocimiento a los past presidents de la Sociedad Peruana de Nefrología a cargo del doctor Mario Encinas y el doctor Rodolfo Zavala. Muchas gracias, doctor Víctor Meneses. Buenas noches. Saludo a la mesa de honor, saludo a nuestros distinguidos past presidentes, a las autoridades y a nuestros miembros que nos acompañan el día de hoy en esta sesión solemne de reconocimiento y de la celebración de nuestro aniversario en el marco de la independencia del Perú. Una condecoración es una insignia que se concede con honor y distinción, entregados a personas en señal de reconocimiento. Esta noche, en nuestro 57 aniversario, la Sociedad Peruana de Nefrología brinda como reconocimiento a nuestros past presidentes en el marco de los 200 años de la independencia del Perú, otorgándoles con honor y distinción la medalla bicentenario. Quiero solicitar un aplauso a todos nuestros past presidentes, a quien a continuación vamos a nombrar. Por favor. Serán tan amables para hacer el reconocimiento. Vamos a
iniciar mencionando los nombres de nuestros presidentes de Lima y de nuestras filiales. En primer lugar, doctor Óscar Citu Rojas, gestión 1981-1983. Doctor Armando Vidalón Fernández, 1985-1989. Doctor Edulfo Romero Liño, 1987-1989. Doctor Hernán Castillo García, 1989-1991. Doctora Luzmila Molina Rojas, gestión 1992-1994. Doctor Wilfredo Cortés Sánchez, periodo 1994-1996. Doctor Javier Ciesa Ceballos, presidente 1997-1998. Doctor Leonidas Carrillo Carrillo, periodo 1999-2000. Doctor Abdías Hurtado Arestegui, periodo 2001-2002. Doctor Edmundo Alba Bravo, periodo 2003-2004. Doctor Augusto Saavedra López, presidente en el periodo 2005-2006. Doctora Elizabeth Escudero Lozano, periodo 2007-2008. Doctora Elsa del Carmen Berríos Medina, en el periodo 2009 y 2010. Doctor Pedro Castillo Rodríguez, periodo 2011-2012. Doctor Boris Medina Santander, presidente en el periodo 2013-2014. Doctor Mario Medina Chávez, periodo 2015-2016. Doctor César Loza Munarriz, presidente en la gestión del 2017 a 2018. Doctor Aníbal Zambrano, presidente durante el periodo 2019-2020. A continuación, vamos a nombrar a los presidentes de las filiales, iniciando por la filial Callao, doctora Gina Solís Vázquez, gestión de 2007 a 2010. Sigue, Mario, sigue porque no tengo el listado de los filiales. Correcto, doctor. Doctor Manuel Castillo Segarra, gestión 2011-2012 y repitió el 2017 y 2018. A continuación, la doctora Carla Postigo Oviedo, en la gestión del 2015-2016 y 2019-2020. En nuestra filial norte, el doctor Abelardo González Duarte, en la gestión de 2006-2008 y 2013-2014. Doctora Ana Calugina, qué bueno que salieron los aplausos, 2009 y 2010. Doctora Miriam Fiestas Mogollón, presidente en el año 2011-2012 y 2015-2016. Doctora Isis Cialer Arancibia, en el periodo 2017-2018. Y el doctor Johnny Paredes Silva, en la gestión de presidente del 2019-2020. Muy bien. Fuertes aplausos. Y seguimos con la filial sur. Doctor José Pastor Abarca, en la gestión de presidente en el año 2006-2008. Doctor Raúl Hinojosa Obando, presidente 2009-2010. Doctora María Teresa Lopera Quintanilla, presidente de la Sociedad Peruana en la filial sur en el año 2011-2012. Doctor Rubén Nieto Portocarrero en el periodo 2013 y 2014. Doctor José Luis González Polar Garcés, periodo de gestión 2015-2016.
doctor Alexander Gómez Riega, en la gestión de 2017 y 2018, y la doctora Socorro Carrión Churata en el periodo 2019-2020. Y Filial Suroriente de Cusco, Paz Presidente, en la gestión que cumplió en el año 2018-2020 el doctor Rubén Nieto Portocarrero. Ahora sí, los aplausos que se han estado ahí. Y con mucho honor hemos nombrado a nuestros Paz Presidentes que han dejado la huella en las gestiones junto con su equipo, tanto en la gestión de lo que significa la conducción de la Sociedad Peruana de Nefrología y obviamente un reconocimiento especial a nuestras filiales, que ahora son 4. Muchas gracias y continuamos con el programa. A continuación, palabras del doctor Wilfredo Cortés Sánchez, Paz Presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y miembro titular de la Sociedad Peruana de Nefrología. Muy buenas noches con todos. Señor doctor Mario Encinas Arana, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Señor doctor Rodolfo Zavala Ulfe, secretario de Ética y Calificación Profesional de la Sociedad Peruana de Nefrología. Señor doctor Carlos Mendoza Arnáez. Señor doctor Víctor Meneses, miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Nefrología, miembros de toda la orden de esta respetable Sociedad Peruana de Nefrología, asistentes a esta magna reunión. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, a tomar unas palabras con mucho cariño, con mucha vehemencia, porque me considero muy parte de esta sociedad. No digo que he sido desde el inicio, pero casi cerca del inicio he estado a lo largo de todos estos años. Permítanme presentar unas diapositivas. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, en esta ceremonia virtual en la cual celebramos el 57º aniversario de nuestra querida sociedad, es muy emocionante, es muy, no sé, me sale del corazón dirigir unas palabras a todos ustedes porque me trae también muchos grandes recuerdos. Para empezar, tenemos este documento, esta copia de este documento, un día como hoy, en el año 1964, se fundó nuestra querida Sociedad de Nefrología, siendo el primer presidente el doctor César Delgado Cornejo y vicepresidente el doctor Alfredo Piazza Roberts. Aquí tenemos los miembros de esta respetable primera reunión o conformación de la Junta Directiva. Después, cuando una semana después se hicieron, digamos, la finalidad, los objetivos de esta sociedad, se creó con 3 finalidades fundamentalmente, 3 objetivos. Uno, ser un centro de reunión, un centro académico, científico, en la cual todos los miembros de la Sociedad de Nefrología, todos los nefrólogos, tanto a nivel nacional como internacional, podían reunirse periódicamente a intercambiar ideas. En segundo lugar, fue creada con la finalidad de crear centros de investigación dentro de la especialidad de nefrología para fomentar el progreso de nuestra medicina en el Perú. Y en tercer lugar, para difundir enseñanzas a las nuevas generaciones de médicos nefrólogos, que obviamente se veía venir. Es así como en los años siguientes, en estos 57 años siguientes, se eligieron 24 presidentes de la Sociedad de Nefrología,
y cada uno de ellos con sus respectivos juntas directivas. A lo largo del tiempo también se crearon las filiales en todo el país, cumpliendo lo estipulado en las bases de esta sociedad de nefrología, difundir la nefrología a todo el país. Se crearon las filiales del norte, las filiales del sur, suroriente, la del Callao, cada uno con sus respectivos presidentes, y cabe destacar que dentro de todo este grupo de presidentes y juntas directivas hubieron 3 mujeres en las sociedades nacionales, la doctora Luzmila Molina en primer lugar, la doctora Carmen Elizabeth Escudero después, la doctora Carmen Berríos, y en las filiales hubieron 6 profesionales médicos, nefrólogas, presidentas de sus respectivas filiales, como la doctora Gina Vázquez, la doctora Carla Postigo, la doctora Ana Calugina, estuvieron también la doctora Miriam Fiestas y la doctora María Teresa Lopera. Todos ellos con esa gran responsabilidad de llevar adelante y cumplir con los mandatos, los objetivos que se trazó desde un inicio nuestra querida Sociedad Peruana de Nefrología. Es así que a lo largo del tiempo, estos objetivos, estos logros que se consiguieron fueron muchos. Se desarrollaron 16 congresos de nefrología, varios internacionales, entre ellos 2 congresos latinoamericanos de nefrología. Se realizaron cursos de actualización, en los cuales se apreció una saludable competencia entre los nefrólogos de las diferentes instituciones en nuestro país. Era una competencia saludable, sana, ¿no? Por querer ser y hacer mejor las cosas unos de otros. Muchas veces los de Lima aprendimos muchas cosas de provincias, de los médicos que trabajaban en otras regiones del país, que teniendo menos recursos económicos o recursos de acceso a la literatura, lograron desarrollar, tener una buena producción científica. Se lograron avances en la nefrología clínica, en la diálisis peritoneal, trasplante renal, procura de órganos, en nefrología intervencionista, pero también se obtuvieron grandes logros con el esfuerzo, enorme esfuerzo de cada uno de los miembros, esfuerzo personal, que le dieron innovación, que le dieron tecnología. Se publicaron trabajos científicos cuya calidad no era menos que trabajos internacionales que tenían o podían tener mejores recursos o mejor apoyo de las instituciones. En educación médica fue otra de las cosas muy interesantes que se logró a lo largo de estos 57 años, en la cual la Sociedad Peruana de Nefrología fue el eje principal. Se organizaron no solamente cursos de actualización para los médicos asistentes, sino también y en especial para la comunidad médica joven, para los nefrólogos jóvenes, ¿no? Y que se decidió en algún momento que los médicos residentes del tercer año sean incorporados en la sociedad, y eso fue un hito muy importante, pues los médicos jóvenes se sentían ya desde la residencia ser parte de nuestra Sociedad Peruana de Nefrología e involucrarse en las actividades médicas, en las actividades de investigación y de producción académica. Puedo decir a lo largo de este tiempo que la educación médica de la especialidad de nefrología fue una de las mejores en nuestro medio nacional. De muy buena calidad, por la calidad de sus profesores, por el alto grado de exigencia que se colocaba o se ponía a los médicos residentes, se les controlaba, se les supervisaba constantemente en las prácticas hospitalarias y especialmente en las reuniones de los conversatorios clínicos. Los conversatorios clínicos patológicos, desde mi punto de vista, fue una actividad que elevó el nivel académico de todos los médicos en formación, a tal punto que cuando vemos ahora a un médico residente hacer una presentación, es increíble, ¿no? La calidad de sus presentaciones, no solamente aquí en el Perú, sino también fuera del Perú. Lo que catapultó a este nivel de excelencia de la educación médica, en la cual, vuelvo a repetir, la Sociedad Peruana de Nefrología fue partícipe principal
es que estos correlatos clínicos patológicos, ya sea de necropsia o con biopsia, con el cuadro clínico del paciente, era el mejor aprendizaje para todos, tanto para los nefrólogos asistentes como para los nuevos jóvenes nefrólogos. Y en el camino nos encontramos con la globalización. En este nuevo milenio encontramos casi de un momento a otro que todo el mundo se podía comunicar rápidamente, ¿no? Lo que antes de ello, tener un libro de última publicación era 3, 4, 5 años atrás. Con la globalización, las publicaciones las teníamos al instante, por no decir al instante mismo de su publicación, hasta inclusive antes, en los pre-pres. Era increíble cómo teníamos información nueva al momento. Eso obligó también a que acumuláramos gran cantidad de información. Teníamos muchos datos que procesar y claro, por los años 90, antes de cuando ya se venía a venir la globalización, pero los años 90, los que intentábamos o hacíamos trabajos de investigación, nuestros análisis eran con un software, un sistema de internet que se llamaba Lotus 123. ¿Quién no lo ha usado en esa época? Y después vino el Excel, hojas de cálculo para poder hacer análisis, por lo menos de nuestros trabajos, ¿no? Ya por esos años empezaba recién, 88, 89, llegaba la computadora a nuestro país. La Sinclair fue una de las primeras computadoras que llegó y nos motivó la curiosidad de usar estos sistemas, ¿no? Estas computadoras y hacer en estas computadoras nuestros análisis con estos softwares iniciales. Pero inmediatamente, casi seguido, no demoró mucho, aparecieron las bases de datos. La primera base de datos, DBase 3 Plus, y ahí cerquita el Access, que todavía persiste, es una buena herramienta para hacer análisis de información. Pero los volúmenes con la globalización, los volúmenes de datos que se obtenían eran enormes, cada día mayor, ¿no? ¿Quién no se recuerda? Los discos que en esa época se utilizaban eran de megabytes, después de 500 megabytes, después gigabytes y después terabytes y después, claro, todas estas informaciones tenían que almacenarse y se utilizaban discos duros, hardware, digamos, en las cuales se almacenaban estas informaciones y cada vez los hardwares eran de mayor capacidad y eran más grandes y más voluminosos y no se podía manejar tan cantidad de datos que nos venía casi instantáneamente con la globalización. Y así como crece la globalización y emerge la globalización, también emergen la forma de manejar grandes volúmenes de datos que teníamos que verificar su calidad y su procesamiento a velocidades mucho más rápidas. Es así como entramos en la era del Big Data, del Machine Learning, la inteligencia artificial, herramientas que se introducen en la medicina. Pero estos hardware que manejamos o que se manejan en la medicina hasta estos momentos, al inicio del milenio, pues también eran insuficientes y empieza el almacenamiento en la nube, ¿no? Dejando obsoleto a todos los hardwares que teníamos en ese momento. Nosotros, en nuestro medio, en nuestra realidad, con tanta tecnología, pues era abrumadora, pero no podíamos quedarnos atrás. Yo diría que a partir de los años 2009, 2010, nefrología, mucho antes que otras especialidades, empezó a construir cada hospital sus historias clínicas digitalizadas, es decir, historias clínicas en las cuales se usaba la herramienta de Internet, los softwares de base de datos, Access o similares, ¿no? FoxPro, etcétera, para almacenar esa información. Se almacenaba información de historia clínica, se almacenaba información de datos de laboratorio y se empezaba a construir cada vez mayor volúmenes de información, datos que se construían, se estructuraban y se construía información. Yo creo que nefrología tuvo esa virtud que sin pensarlo ya a partir de los años 2010, un poco antes, un poco después, algunos y otros empezaron a entrar a esta era de las historias clínicas digitalizadas. Pero esto no termina acá. Tenemos en los últimos 2 años otro escenario que se agrega
a nuestra actividad médica, los tiempos COVID, desde diciembre del 2019, cómo cambió nuestras vidas. Antes teníamos un mundo totalmente interactivo, en la cual todos nosotros nos relacionamos en las actividades asistenciales, en la práctica médica, en la docencia, y de repente, de un momento a otro, quedamos totalmente aislados o casi totalmente aislados. Modificamos nuestra relación con los pacientes, modificamos nuestros procesos de enseñanza, pero no todo era negativo frente a esta adversidad. ¿Qué hicimos los médicos? En general me refiero, porque también involucra la nefrología, pero nosotros también hicimos cosas frente a este escenario negativo de tiempos cambiantes, en la cual las decisiones eran muy difíciles, muy cambiantes, ¿no? Empezamos a usar herramientas digitales para continuar con nuestras actividades médicas. En estos 2 últimos años, el que habla y muchos otros, me imagino la mayoría de ustedes, han empezado a usar o continuar el uso de estas herramientas. Yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo no tuve estas herramientas hace 10 años? Es genial. Es genial para hacer docencia, es genial para comunicarse con los alumnos, con los pacientes, los que hacen, digamos, consultas virtuales, ¿no? Es muy bueno realmente. Nos permite hacer reuniones a cualquier hora del día, de la noche, es decir, es para mí genial. Dentro de toda esta adversidad, el uso de estas herramientas virtuales nos permite otro tipo de desarrollo. Claro, no todo es color de rosa. Hay cosas que todavía no ha resuelto esta actividad virtual. Por ejemplo, una de las cosas que no se puede resolver es el examen físico, la exploración del paciente. Uno puede ver al paciente, lo puede mirar, pero eso es solamente un sentido, pero no lo puede palpar, no lo puede sentir, no puede, digamos, ver lo que está sintiendo el paciente en el momento que nosotros lo evaluamos. Yo recuerdo que cuando era estudiante, en el 2 de mayo, pasaba el doctor Carlos Lanfranco y que recién se acercaba por la sala, ¿no?, por un paciente nuevo y decía, este paciente tiene infección por pseudomonas. Y todos nos quedábamos mirando, ¿y cómo lo sabe? Por el olor, decía, por el olor, ese olor a manzana es de pseudomonas. Entonces, esas cosas, ¿no?, el examinar no se puede realizar. ¿Cómo podemos valorar, hacer el examen físico del dolor? Es increíble. No se puede hacer. Se pueden hacer muchas otras cosas, indudablemente que sí, pero todo esto nos obliga a cambiar nuestra actitud hacia nuevos cambios, a nuevos diseños, nuevas formas de evaluar a los pacientes y nueva forma de hacer docencia con nuestros alumnos. No podemos dejar de hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? En lo que es examen físico, probablemente se tenga que digitalizar muchas imágenes, ¿no? Se pueden tomografías, resonancias, qué sé yo, pero no vamos a poder digitalizar pues el dolor, ¿no? La forma como examina el alumno para corregirlo o no corregirlo. No se puede hacer, pero en algún momento estoy seguro que lo vamos a encontrar. Yo no sé cuánto dure esta pandemia. Creo que nadie de lo que estamos reunidos hoy lo sabemos, pero frente a la adversidad tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y ir y caminar hacia el futuro. Entonces, estas tecnologías de Big Data en salud que nos permiten almacenar grandes cantidades de información, datos no solamente de un solo paciente, de muchos pacientes, y estos datos que se almacenan ya no en servidores fijos, ¿no?, en la cual si tú sales del hospital ya no tienes acceso a esa información. En cambio, si tú sales del hospital y la información está en la nube, puedes de cualquier lugar donde te encuentres, digamos, obtener la información del paciente, o el paciente, si se va de su lugar de origen, viaja a otro sitio, tener en ese otro sitio, en otro sistema de salud a nivel nacional, tener acceso a la información y sus médicos tener acceso a esa información. También sirve para predecir la aparición de enfermedades cuando analizamos grupos poblacionales. Es decir, dentro de toda esta sombra, esta, digamos, tragedia que nos ha traído esta pandemia, el COVID, nos permite utilizar mejor todavía, más que nunca, estas tecnologías de la información, estos sistemas
de almacenamiento digital en la nube. Ya de hecho hay de años atrás, no por la medicina, sino porque sus empresas lo decidieron así. Tenemos Amazon Web Service, tenemos iCloud, tenemos Google Drive, IBM, etcétera, que han ido construyendo sistemas de almacenamiento de datos para sus empresas, digamos, para lo que ellos manejan. Por ejemplo, Amazon empezó, ustedes saben, vendiendo libros y después fue creciendo su empresa, y finalmente la enorme cantidad de información, tanto de clientes como de libros y cosas más que quería vender, pues lo fue almacenando toda esa información en la nube, porque los servidores eran cortos. Cabe destacar 3 que he sacado, digamos, a relucir. El Green Cube de Microsoft, que es un sistema, digamos, uno de los mejores sistemas de gestión sanitaria. El Healthcare de Amazon Web Service, que tiene la capacidad de lenguaje estructurado y no estructurado. Es decir, este es un sistema que puede leer una historia clínica, aunque esté mal escrito. Ya saben, nosotros somos famosos por la letra de médico, pero dentro del contexto de la historia, de los datos de laboratorio, puede automáticamente este sistema del Healthcare de Amazon Web Service, ¿no?, que es uno de los primeros en el mundo, hacer la lectura, y una lectura correcta y precisa de estos lenguajes, digamos, no estructurados, que es, por ejemplo, la letra de los médicos. Otro interesante es el de IBM, el Watson Health, que es capaz de leer 200 páginas en solo 3 segundos, analizar la historia de un paciente, sus síntomas, crear listas de probables enfermedades y ayudar, porque no hacen el diagnóstico correcto. El diagnóstico correcto creo que todavía lo haremos nosotros. Me acuerdo de una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando un profesor de tecnología de la información le decía a los alumnos: de aquí a unos 30 años, probablemente se pueden acercar las máquinas al hombre, pero aún así no lo creo. Si ustedes se pueden imaginar, por favor, háganlo en este momento, un elefante sentado en una silla. Claro que todos los han hecho, pero si yo le pregunto a la máquina, no lo va a poder hacer. Esa es la gran diferencia entre el hombre y la máquina. Entonces, estas plataformas son de gran ayuda, pero tenemos que adaptarnos a estos sistemas de almacenamiento, de estas tecnologías nuevas. ¿Cuáles son los retos actuales y futuros para nosotros como Sociedad Peruana en Nefrología? Utilizar todos estos eventos positivos y negativos para reorientar nuestro destino, porque nosotros como Sociedad Peruana en Nefrología somos un ente, no solamente de formación de médicos, no solamente de hacer actividades académicas, reuniones, congresos, sino también somos un ente que podemos diseñar, aconsejar a las autoridades sanitarias a diseñar políticas de salud. La Sociedad Peruana de Nefrología debe ser una entidad que en este momento su actividad principal, aparte de lo otro, que ya está caminando solo, que muy bien lo ha dicho, ya está yéndose, que hay que hacer los ajustes necesarios, pero tiene que caminar a hacer una sociedad que se involucre en la toma de decisiones, en decisiones políticas en nefrología, ¿no? Y debe orientarse a la investigación médica, debe orientarse a la medicina preventiva. Aunque esto de la medicina preventiva no es nuevo, lo vivimos de hace algunos años. Por ejemplo, la doctora Jessica Bravo Núñez y el doctor Pedro Méndez Chacón han obtenido en los últimos años 2 o 3 premios Kelly cada uno, ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. En medicina preventiva tenemos el programa de salud renal, un programa que empezó hace más de 20 años con el doctor Edmundo Alba. El doctor Edmundo Alba le puso mucho empeño para sacar adelante su programa de prevención de salud renal, pero no tuvo eco en las autoridades, y no tuvo eco en las autoridades porque justamente no había esa decisión política de hacer lo que se tenía que hacer. Fue más adelante cuando recién se tomó esa decisión política en salud de crear la prevención de la salud renal. Entonces el doctor Carlos Pereda Bejarano, del director en ese momento del Centro Nacional de Salud Renal, le puso empeño para sacar adelante este programa, ¿no?, de preventivo de la enfermedad renal crónica. Y en los últimos años
la doctora Jessica Bravo del Hospital Rebagliati, ¿no? Le ha puesto mucha tenacidad, mucho empeño, ¿no? Es la lideresa actual en sacar adelante este programa. Y no porque, como algunos dirían en otras especialidades, le cueste lágrimas, le cueste sudor, esfuerzo. No, para ella esto es su pasión, esto es su vida. Y todos quisiéramos tener esa misma pasión. Yo digo, siempre me preocupo, y cuando no esté la doctora Jessica Bravo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, en esto tiene que preocuparse la Sociedad Peruana de Nefrología. ¿Quiénes son los que se tienen que reemplazar? ¿Y cómo se tiene que hacer? Creo que frente a nuevos escenarios tiene que utilizarse reingeniería. La pandemia nos ha obligado a utilizar medios digitales, ¿no? Tecnologías nuevas para la evaluación de nuestros pacientes, para organizar programas de educación, de prevención, en la cual pues ya no tengamos que, digamos, tener al paciente directamente para obtener información, sino por vía electrónica, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, o enviar encuestas digitales para obtener información. Y fundamentalmente la sociedad debe orientarse en estos momentos, ya no en tratar. Durante todos estos años, todos nuestros esfuerzos se han dedicado a la tecnología de curar, ¿no? Con grandes, digamos, grandes equipamientos, grandes tecnologías, diálisis, hemoperfusión, trasplante renal. Todo eso está muy bien, pero tenemos que ir al inicio, a la prevención. Creo que la filosofía de la Sociedad Peruana de Nefrología en adelante debe ser reorientar todos los esfuerzos para que los médicos se dediquen más a la prevención de la enfermedad renal crónica y de otras patologías renales. Creo que ahí está la clave para el desarrollo de esta sociedad y de nuestro país. Muchas gracias por la atención a todos ustedes. Y felicitaciones a la Junta Directiva actual, digamos, liderada por el doctor Encinas, a todo su grupo de la Junta Directiva y a todos los miembros de la Orde. Felicitaciones por este día maravilloso en que celebramos el 57º aniversario de nuestra querida sociedad. Gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Wilfredo Cortés. Tema musical. Tema: Rosal Viviente, autor y compositor Miguel Sixia Vázquez. Cantante: David Gallardo. Gracias. Es una tarde de púrpuro color, el horizonte tatuado en rojo sol, es la alborada diseñada de algarrobos, la arena suelta que mueve el viento al correr, las calles quietas del tierno anochecer, es la silueta del garbo al caminar. Son las ciudades nobles, bellas y galanas, rosal viviente de un piurano atardecer. Son las piuranas nobles, bellas y galanas, rosal viviente de un piurano atardecer. Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud. Es el alma que canta, el corazón inquieto por volver a ti. Es la avenida Grau, el puente viejo, la picantería. Es el calor de Piura, es el calor de amigo, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz. Es Canchaca hermoso, romántico cielo donde nace el sol. En el mar de Golán, feliz descansa el sol arrullado por las olas. En Piura nace el sol, en Piura duerme el sol con todo su esplendor. Ese
recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud. Es el alma que canta, el corazón inquieto por volver allí. Es la avenida Grau, el puente viejo, la picantería. Es el calor de amigo, es el calor de Piura, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrecen la paz. Es Canchaca hermoso, romántico cielo donde nace el sol. En el mar de Colán feliz descansa el sol arrullado por las olas. En Piura nace el sol, en Piura duerme el sol. De Piura el eterno calor. A continuación, las palabras del presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Mario Encinas Arana. Buenas noches. Nuevamente saludar a la mesa de honor, a todos los miembros que nos acompañan. Y el mensaje que traigo es, en primer lugar, saludar a la Sociedad Peruana de Nefrología, en la persona de sus dignos presidentes, miembros de la Junta Directiva que me acompañan, filiales, a fin de rendir un homenaje a la institución por sus 57 años de existencia en el marco del Bicentenario de la Independencia. Ya se ha mencionado que el 16 de julio de 1964, un grupo de médicos honrosos profesionales se reunieron para crear la Sociedad Peruana de Nefrología, ya que señalaban que en el Perú era imperativa la existencia de esta sociedad, que tendría como objetivo reunir a dichos profesionales a fin de generar la investigación y fomentar el progreso científico, y reunirlos en ese sentido a fin de promover la creación de esta institución. Desde esa fecha, como se ha señalado, la sociedad ha sido presidida por cerca de 24 presidentes y cerca de 18 presidentes de filiales. Y en esta senda del Bicentenario nos obliga a construir cada día y nos compromete a sacar al país adelante gracias a un trabajo diario cargado de posibilidades hacia el futuro. Llegamos a los 200 años golpeados por una pandemia que ha dejado muerte, dolor, enfermedad, frustración, grandes problemas económicos e incremento de la pobreza en el país, demostrando que el mundo no estaba preparado. Nos deja muchos colegas fallecidos, así como profesionales de la salud que han dejado su vida en el cumplimiento de su abnegada función de atender a los pacientes, ya quienes siguen trabajando muchas veces en condiciones inadecuadas, les hacemos llegar nuestro homenaje. La Sociedad Peruana de Nefrología, durante sus años de existencia, ha contribuido al desarrollo de la ciencia y en particular de la salud renal, una actividad de divulgación del conocimiento actualizado y de la investigación científica en su más alto nivel, y también ha sido frecuente y permanente consulta de opiniones y dictámenes de normas orientados a fortalecer la actividad sanitaria, y que debemos contribuir al bienestar social del país en una política sanitaria necesaria y acorde con la realidad nacional. Estamos realizando en este momento, dentro de nuestras actividades académicas, nuestro Congreso Bicentenario, que va a ser en el mes de septiembre, del 23 al 26 de septiembre, con cerca de casi 90 conferencias en 2 salas simultáneas, con destacados ponentes nacionales e internacionales, con ejes temáticos clásicos e interesantes de nefrología, glomerulopatías, enfermedad renal crónica y aguda, terapia de reemplazo renal, nefrología pediátrica y una interesante miscelánea, además de la infaltable presentación de temas clínicos, de temas libres y pósters y presentaciones orales. En una suerte de complementar nuestra tarea de
divulgación de conocimiento con un curso multidisciplinario para los otros profesionales de salud que incluye enfermería, nutrición, psicología, técnica de enfermería y otras especialidades afines. La cohesión de esfuerzos en las instituciones asistenciales y docentes del país en la solución de los grandes problemas es siempre el inicio de algo grande. Así como las sombras ambiciosas están hechas de miles de pequeñas acciones, nuestro país será esa inmensa obra que con talento y esfuerzo construiremos día a día para más de 30 millones de habitantes. Esta noche tiene un talento especial porque nos ha permitido reconocer a nuestros PAS presidentes y enlazar vínculos con nuestras filiales y nuestros miembros. Las condecoraciones por méritos adquiridos existen desde la antigüedad y tiempos remotos y fueron ya conocidas por los egipcios, griegos y romanos como collares, cintos o medallones que se llevaban ostensiblemente sobre la vestimenta, y los pueblos cristianos han tenido más comúnmente la forma de una cruz ornamental, dorada y esmaltada, a veces con figuras e inscripciones alusivas, a fin de generar un vínculo sobre las creencias que se mantenían. Análogas a ellas son las medallas que nos hemos permitido entregar a nuestros PAS presidentes, a fin de hacerles llegar con los emblemas de nuestra sociedad a una incorporación de dignidad que corresponde. En ese sentido, las medallas otorgadas son distinciones individuales que tienen como finalidad premiar actos meritorios, conmemorar acontecimientos determinados y distinguir servicios valiosos o conductas ejemplares, que se han visto reflejadas por el camino que han trazado los PAS presidentes y sus respectivas juntas directivas, tanto en las juntas nacionales como en filiales. Quiero terminar a agradecer a los PAS presidentes que nos acompañan y a aquellos que partieron, a quienes nos permitimos dirigir un reconocimiento y homenaje póstumo, y a aquellos pues, que dejaron huella imborrable en nuestra sociedad y en nuestro conocimiento diario. Agradecer por su apoyo invalorable a la Junta Directiva, a las filiales y a todos aquellos que nos han apoyado en nuestra labor diaria, incluyendo la industria química farmacéutica que nos apoya con la plataforma de Quimera, que es la que nos permite llegar a ustedes en estas actividades de este año. A Julio en la parte administrativa, que siempre está atrás de todo lo que tenemos que seguir trabajando día a día y tratar de poder brindar lo mejor tanto a nuestros miembros, a la comunidad de la Sociedad Nefrológica, y en este momento de nuestro 57º aniversario, con la presencia de ustedes, PAS presidentes, que nos honran, en el marco del Bicentenario, agradecerles su presencia y de esta forma enaltecer la imborrable huella que han dejado y que nosotros, las juntas posteriores, seguiremos este camino de llevar en alto la Sociedad Peruana de Nefrología y dirigirnos hacia nuestros pacientes, que es la razón de nuestra existencia. Muchas gracias por acompañarnos y feliz 57º aniversario de la Sociedad Peruana de Nefrología. Muchas gracias. A continuación, un número musical, tema Yo también me llamo Perú, autor y compositor Augusto Polo Campos, cantante David Gallardo. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. A
atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano. Y en la tierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana. Con la sangre y el alma pintó los colores. A continuación los invitamos a prender su cámara del Zoom para hacer una foto grupal de esta actividad. Los aplausos significan que ya tomaron la foto, ¿no? Bueno. Sí, es correcto, ya se tomó la foto. Gracias. A continuación, un número musical. El tema se llama Balsero. El autor y compositor es un compositor cubano, Amaury Gutiérrez. Y es interpretado por la soprano lírica Luz Marlene Cama.
que estoy para ti con todo el alma y con todo el corazón. Recuerda siempre que estoy para ti con todo el alma y con todo el corazón. Si te vas, qué pena, ay, 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 mis ojos no te verán. A nombre de la Sociedad Peruana de Nefrología, muchas gracias por su asistencia y participación en esta ceremonia virtual. Habitualmente después de esto vendría pues un brindis, una cena, probablemente un baile, pero bueno, como es una cuestión virtual, nos vamos a quedar en el agradecimiento y en recordar la historia de nuestra especialidad y como manifestó el doctor Mendoza, estar orgulloso de ello. Muchas gracias. Gracias en nombre también de la mesa de honor presidida por el presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Mario Encinas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una noche muy bonita con todos ustedes. Muchas gracias.